volver a alabar, a seguir alabando al Señor en esta mañana. Pidamos al Señor, queremos más de Él. Quiero más de ti y habitar en tu presencia.
Señor, gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí el día de hoy, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros errores, Señor, nos permites un domingo más, Señor, servirte y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos aceptas, Señor, así como venimos con las cargas, con las dudas, Señor. Permite, Padre, que nuestros corazones, Señor, sean moldeados en tu forma, Señor. Que este mensaje que tú tienes preparado para nosotros llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y no se quede aquí en el templo, Señor, sino que nos permitas también, Señor, tener esas ganas de compartir, Señor, fuera de estas paredes, tu palabra, Señor, y tu mensaje. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tenemos una Biblia, hermanos? No vengamos a la guerra sin nuestra espada. ¿Okay? Vamos a decir nuestra profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad, excepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me hará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Recibamos a nuestro pastor que nos trae la palabra de Dios. Gracias, hermana. Gracias. Y de verdad que a mí me asombra muchísimo lo maravilloso y grandioso que es nuestro Señor. Les prometo que no nos pusimos de acuerdo, pero en esta dirección de culto y en la oración de mi hermano Félix, que habló de temor reverencial. Y hoy vamos a hablar de eso, entre otras cosas. Déjenme que me abra esto. Seguimos con la serie de señales divinas, quinta entrega. Nos faltan 2 de las 7 señales que nos marca Juan en su evangelio. Seguimos estudiando, como la semana pasada, el capítulo 6 de Juan, pero ahora son unos cuantos versículos chiquitos, pero ahí viene lo que es la quinta señal. Dice Juan 6, del versículo 16 al 21. Lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada, por si suena diferente. Cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos quisieron recibirlo en la barca y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iba. Vamos a orar después de leer este versículo, porque hay mucha enseñanza en estos versículos, pequeñitos, pero el Señor tiene previsto algo para nosotros, que no nos vayamos iguales que como llegamos, sino que vayamos nutridos en su palabra. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre Celestial, tú eres bueno, Padre, y has previsto que tu palabra, toda tu palabra, nos sea útil para aprender, para ser redarguidos, para que crezcamos espiritualmente, Padre Celestial. Gracias te damos por ello. Te ruego, Padre, que sea tu voz la que se escuche hoy y que tengamos enseñanza, que nos exhorte, que nos impulse a ser cada vez más como tú, que mengue nuestra humanidad y que crezca tu santidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, ¿alguno de ustedes se ha perdido alguna vez? Sí.
¿Sí? ¿Qué sensación da? Bien fea. Yo también me perdí de pequeño, tendría yo, pues calculo 5 o 6 años. Y en Chapultepec me perdí. Nos fuimos como niños jugando a una parte y de repente no reconocí dónde estaba ni hacia dónde ir. ¿Y qué hace un niño en esos casos? Pues llorar, ¿verdad? Pues, yo me imagino que el gritote se oyó, pero sí, alguien me encontró, niño, ¿qué tienes? No, pues sí, es que estaba yo entalado y ya no sé cómo regresar, y me llevaron ahí con mi papá y ya. ¿Y qué sensación da cuando uno es encontrado, cuando se acerca con el Padre, ¿verdad? Dice, ya descansé, gracias a Dios por ello. Estaba perdido, pero ya llegué a los brazos de mi Padre, y se acaba el llanto, y da confort, y da seguridad tener a un Padre ahí dispuesto a dar, ahora sí que a dar la batalla de la seguridad por el Hijo, ¿verdad? Y si eso hace un Padre terrenal, imagínense qué no hace nuestro Padre celestial. Son unos cuantos versículos, pero ¿qué vemos? Esta señal aparece también en Mateo y en Marcos. Juan bien escueto, ¿no? Así como va, dice nada más las cosas. No hay muchos detalles en el relato de Juan. Pero ¿cómo podemos encontrar y reconstruir esto? Hay quien dice que la Biblia se contradice. Y no, realmente los relatos se complementan. Realmente lo que nos están mostrando es la visión que cada uno tiene de un hecho, del evangelista mismo o de quien se lo relató a él, como en el caso del Evangelio de Marcos, que plasmó lo que Pedro le platicaba. Así que podemos ver que un mismo hecho puede tener diferentes perspectivas, diferentes circunstancias, y se complementa, no hay contradicción. Es un evento glorioso, glorioso, pero hubo muchos testigos, ¿no? Era de noche y en medio del lago. Entonces, ¿de qué se trata? Pues es una vivencia personal de quienes después plasmaron esto en sus evangelios, cada uno con aspectos diferentes, ¿no? Reflejan eso, la vida personal. Por ejemplo, en Mateo y en Marcos los discípulos se asustaron, dice el relato, pensando que Jesús era un fantasma, ¿sí? Un fantasma. Así que dice uno, los discípulos se asustaron pensando que Jesús era un fantasma, lo cual no se relata en el Evangelio de Juan, no dice nada. Juan no dice nada. Y solo en Mateo se relata el intento de Pedro de ir hacia Jesús caminando. ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Pedro? Se fue hundiendo. Y dice uno, pues, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué le faltó? Fe, le faltó confianza, le faltó racionalidad de decir, no, pues, a lo mejor dijo, si él puede, yo también. Y ándale, va las consecuencias. Pero sí hay quien trata de ver esto de Pedro como una falta de fe. Y a lo mejor se puede leer por el lado contrario. Tenía tanta fe que intentó acercarse al Señor a pesar de que toda la circunstancia estaba en contra. ¿Sí o no? Así que podemos darle esa interpretación también. En los dos evangelios sinópticos nos revelan la intención de Jesús de apartarse de la multitud. Y Él es el que manda a los discípulos en la barca. Dice, adelántense, yo ahorita los alcanzo. Pero no les dijo cómo, ¿verdad?, iba a ser el asunto. Y pues bueno, ¿qué acaba de pasar? La multiplicación de los panes y los peces, y después viene en medio de eso. Decíamos que era una parte preparatoria. El capítulo 6 nos habla de la multiplicación primero, después esta señal, después la reflexión que hace el Señor cuando les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por eso empieza este capítulo 6
con algo que tiene que ver con los panes y termina con el pan verdadero, el pan de vida. Y se acuerdan que estábamos hablando sobre la racionalización, es decir, tratar de ver con los ojos humanos y los ojos de la ciencia las señales. Pues, ¿qué creen que me encontré? Y a mí me gusta ese comentario de William Barclay, pero en esta porción muy racionalista. Barclay propone que la barca iba bordeando el mar, que nunca se alejó de la orilla y que Jesús iba caminando en la playa. Sí, a lo mejor con el agua a los tobillos, pero no era ninguna señal o milagro. Lo propone William Barclay. Pero yo creo que si uno analiza bien, nos dice varias cosas que no son. Si así fuera, ¿por qué se hundió Pedro? Pues hubiera llegado igual con las aguas a los tobillos o a las rodillas, no se hubiera hundido. Si así fuera, no se hubieran espantado. Pues era perfectamente lógico, ¿no? Entonces, en esta porción del Evangelio, pues leí Barclay y no me gustó, la verdad, no me gustó. Y leo otro comentario de Luis Palaro, se llama el autor, es argentino, y tampoco me gustó. Les voy a decir por qué. Porque no hace un análisis profundo ni del idioma ni del momento histórico. Todo lo alegoriza. ¿Qué quiere decir eso? Lo toma como para ejemplo de algo, cosas más prácticas, ¿no? No creo que esa fuera la intención de Dios, de alegorizar todo. Por ejemplo, dice que la oscuridad es maldad, que el mar es maldad, que los vientos son las dificultades de las personas. Y entonces todo lo alegoriza, todo parece que es para una metáfora, y no, realmente no me gustó tampoco el comentario de Luis Palaro. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que dice otros comentaristas? Bueno, pues tú lo lees, tú lo entiendes, tratas de darle lógica, pero a ti, pastor, te tiene que hablar el Espíritu Santo para ver qué es lo que tienes que transmitir a tu iglesia, a tu comunidad. Así que tomando cachitos de aquí y por allá, creo que podemos ir organizando esto de manera tal que nos deje enseñanza, Así que varios escritores han escrito cosas sobre el mar de Galilea. Primero, el mar de Galilea. ¿Se acuerdan que hablábamos, que decíamos que no es mar, sino que es un lago enorme? Me imagino que así era el de Chapala hace tiempo, ¿no? Grandísimo. O ya ese ya artificial, porque es una presa, pero el de Simapán es grandísimo y es precioso ese viaje y vale la pena, ¿eh? Simapán, Hidalgo de aquel lado y de este lado Cadereyta, y hay tours de los dos lados, así que vale la pena. Pero es agua dulce, rica en peces. ¿Se acuerdan también? La pesca milagrosa pues se llevó a cabo también en este lago. Hay quien nos dice que también que de repente una de las características del lago es de que de repente vienen vientos fuertísimos y tormentas. Está uno tranquilo y de repente pueden venir. Dice en Marcos 6:38 que esto se llevó a cabo en la cuarta vigilia, y no perdemos de vista esto. ¿A qué hora era la cuarta vigilia? ¿Se acuerdan que pescaban de noche? Y entonces siempre quedaba alguien vigilando. La cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Fíjense, a la hora de que está bien oscuro. Y Mateo sí dice, la barca ya quedaba a una gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que podemos tomar pedacitos de Mateo, pedacitos de Marcos, pedacitos de Juan, y reconstruimos el hecho. Y esto es a modo de introducción, porque ahora vamos con las enseñanzas. Primera enseñanza: Jesús, presencia que da calma.
¿Qué genera miedo a los apóstoles, mis queridos hermanos? Ahí dice que tuvieron miedo, ¿sí o no? Dice, tuvieron miedo. Pero vamos a analizar qué es lo que le daba miedo. ¿A qué se dedicaba Pedro? Eran pescadores. Había varios pescadores entre ellos, Jacob, los Boanerges, ¿verdad? Y Pedro y su hermano eran pescadores. ¿Les daba miedo el mar? No, hombre, lo conocían de todo el tiempo y de toda la noche, porque pescaban de noche. Eran pescadores, conocían el lago, conocían por dónde navegar, por dónde podría haber corrientes inapropiadas, conocían los vientos, conocían la manera en que de repente cambiaba el clima. Oigan, habían navegado eso una infinidad de veces. ¿Cómo es ahora? Hasta me dieron ganas de ir ahora que estaba yo leyendo. Tiberíades estaba ahí a orilla del mar, ¿no? Actualmente queda entre 800 y 1100 metros del mar, o sea, 1 kilometrito y cacho, como de aquí a donde, quién sabe, aquí a Tecnológico a lo mejor, no está tan lejos, se puede ir uno caminando sin problema, pero está en su vida. Por eso dice el pasaje, descendieron al mar. Fíjense qué interesante, nos explica eso. ¿Qué otra cosa? De Tiberíades a Cafarnaúm. Tiberíades está en el lado oeste del lago, a la mitad más o menos. El lago tiene unos 6 kilómetros de ancho y unos 12 de largo, ¿sí? Y está a la mitad y Cafarnaúm está arribita. Actualmente el viaje se hace en 18 minutos en carro. Son 16.2 kilómetros. 16 kilómetros, como de aquí a dónde. Pues no sé, bien cerquita, ¿no? Bien cerquita. Está papita el viaje en carro. Pero en aquel entonces no había alumbrado público. No había lanchas de motor fuera de borda. No, es más, no había lanchas de motor. No había antorchas para andar cargando así 16 kilómetros. No. Ese era el recorrido, el viaje. Y como el laguito está así, y está Tiberíades aquí y Cafarnaúm aquí, hay una línea recta. Son 15 kilómetros para navegarlos. 15 kilómetros. Nada más que si uno agarra la línea recta, se aleja de la costa. Entonces, ¿y cómo estaba la luna en ese tiempo? En ese momento, ¿cómo estaba la luna? Si había luna llena, no, pues estaba alumbradito, bien rico. Y si era luna nueva, bien oscuro. Y si andaba en cuarto menguante o en cuarto creciente, dependiendo de la lunita, dependiendo, alumbraba menos o más. Eso es lo que tenemos ahorita que pensar, fíjense, porque lo vemos en nuestra actualidad. Y decimos, ay, pues no es tanta la distancia. Pero el Señor iba a caminar solo, en la oscuridad, para llegar de Tiberíades a Cafarnaúm solo. ¿Había asaltantes en los caminos? Sí, desde entonces. Desde entonces ya robaban en los caminos. El Señor iba a irse caminando. Dependían de qué dependían del viento y de los remos. Si el viento iba a favor, no, pues mis remadas, bien sabroso. Nada más iba con el timón, que no se estreñara ni darle dirección. Pero con viento en contra, pues a remarle. Y la desesperación que da, no sé, alguno ha ido, pues yo me iba a Chapultepec. Además, debo confesar que a veces, ya no lo hago, pero a veces me iba de pintas a Chapultepec, ¿verdad? Y rentaban las lanchitas y andaba uno así. Si uno no sabía remar, no, estaba dando vueltas así como mosca, pero sí. Ahora imaginemos, ahí vamos el viento en contra, y reme, y reme, y reme, y el viento me regresa, y me regresa, y me regresa. Te entra una sensación de desesperación, porque uno no avanza. Pero eso explica el miedo, no, hombre, eso no explica el miedo. Es otra cosa, puede estar desesperado, pero no temeroso. Pero aquí nos dice que tuvieron miedo.
Entonces, ¿de qué tuvieron miedo? ¿Qué era lo que les generó miedo? Imaginemos que es de noche, no se ve, estoy en medio del mar, está oscuro y de repente veo una silueta que se va acercando. Sí, da miedo, la verdad. Eso es el miedo, ¿sí o no? Cualquiera. Es lógico que ellos tuvieran eso. Les digo, no sabemos cómo estaba la luna y qué tanto alumbraba. Así que ellos, ¿de dónde salió esa conclusión? A lo mejor es un fantasma. De su misma tradición, de su misma educación, de sus mismas experiencias. Pero no era un fantasma, era algo nuevo, diferente, distinto, real, verdadero. Era el Señor caminando sobre el agua. No hay controversia alguna. Por mucho que lo quieran racionalizar, era Jesús acercándose. ¿Y qué sucede cuando Jesús se identifica? ¿Qué dicen las diferentes versiones? Yo soy, no temáis. Y es precioso, mis queridos hermanos. Temáis aparece 44 veces en la Biblia, en 42 versículos. Pero ¿qué trae de característica esto? Cuando el Señor nos dice no temáis, viene inmediatamente la promesa. No temáis, ¿por qué? Yo soy tu Dios. Así que cuando Jesús les dice yo soy, lo que está haciendo es afirmar su divinidad, afirmar su cercanía, afirmar que está dispuesto a estar con ellos. Jesús es igual con nosotros, mis queridos hermanos. ¿Quién no ha sido rebelde alguna vez? ¿Quién no ha sido llamado por el Señor para congregarse, para aprender de su palabra y luego decimos no? Pero ahí va Jesús, atrás de nosotros. Dice que sus misericordias nos van a perseguir, ¿verdad? Su misericordia y su gracia nos persiguen. Y en griego quiere decir que nos persiguen como si fuera un depredador. Nos queremos esconder del depredador, pero su misericordia y su gracia nos persiguen hasta donde estemos escondidos. Que a veces no tenemos la conciencia de que es eso, la misericordia y la gracia de Dios, lo que nos persigue, y pensamos en un Dios diferente, en un Dios castigador, en un Dios que regaña, en un Dios que castiga, y es por eso por lo que hacemos las cosas de manera diferente, ¿cierto? Como que no hay Dios, como que si le hago como el avestruz, ¿no? Escondo mi cabeza cuando algo me da miedo, pero tener la cabecita escondida ahí abajo no quiere decir que el entorno cambie. No, así le hacemos. Y Dios va por nosotros. Le importamos tanto que no le importa haber sido humillado para buscarnos, fíjense. Le importamos tanto que no le importa haber sido azotado, maltratado, torturado hasta la muerte, con tal de que nosotros tengamos vida eterna. Porque así es su misericordia. ¿Quién no tendría temor si uno ve una silueta en la oscuridad acercándose? Es comprensible, pero Jesús se identifica. Hermanos, todo cambia. Aborda la barca y el panorama cambia. ¿Qué sucede? Como cuando al niño perdido lo llevan con el papá. Paz, seguridad, tranquilidad. Ya está Jesús en la barca y el temor se va. Se va la incertidumbre, se va la oscuridad. Quizás el viento, la turbulencia sigan. Es más, la oscuridad de la noche puede seguir. Pero si Jesús está en mi barca, ¿qué puedo temer, mis queridos hermanos? ¿Qué podemos temer? Y a veces nos negamos a que Jesús se suba a nuestra barca. No, hombre, pues es mi barca. Yo la compré. Yo no voy a invitar a cualquiera. ¿Qué tal si sí es fantasma? No. Y nos negamos a subir a la barca.
Y a veces lo aceptamos, sí, Señor, súbete a mi barca. Vamos a alegorizar barca, vida. ¿Sí? Ven, te invito a mi vida, Señor. Ah, pero no te voy a dejar que agarres el timón, no. Ese es mío. No, es que invitar a Jesús a nuestra barca, óigase, vida, y dejarle el timón. ¿A dónde nos va a llevar? A puerto seguro, seguramente. ¿Y dónde es eso? Pues en su reino. ¿Sí? Fíjense, podría seguir la oscuridad, podría seguir el viento, podría seguir la tormenta, pero todo cambia cuando Jesús entra en nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, nada puede permanecer intacto. Si Jesús llega y está en tu barca, todo va a ser simbrado y sacudido. Tiene que haber un cambio sustancial en la vida de las personas cuando verdaderamente tienen un contacto personal con Cristo. Cuando Cristo entra en ese contacto personal con las personas, no nos pueden dejar iguales que antes. Nos sacude, nos simbra, nos limpia con su sangre. Algo debemos de pensar, que algo está ocurriendo. Si a pesar de que conozco de Jesús de muchos años, yo sigo siendo igual que antes de tener contacto con Él. Y el Señor falló, no, seguramente algo estoy haciendo que me impide tener una relación plena, verdadera y total con Jesús. ¿Será que no hemos menguado nosotros? ¿Será que sigue predominando el yo en lugar de Él? Eso tendríamos que preguntarnos, porque sí tenemos que ser simbrados, sacudidos, trastocados. Nada es igual cuando Cristo llega a nuestra vida, porque sin importar las circunstancias, nos dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios es algo distinto. Y dice sobrepasa todo entendimiento porque no hay poder humano que nos explique la paz que nos puede dejar Dios. No lo hay. Yo recuerdo hace tiempo, y no sé si se los había ya comentado o no, teníamos hace tiempo en el hospital dos varones con la misma lesión en columna, uno por una enfermedad y otro por una bala, o producto de un balazo en la espalda. Pero no tenían sensibilidad en una de las piernas, de la rodilla hacia abajo. No sentía nada. De uno pegar, pellizcar, picar, no tenían nada. Y fíjese qué interesante, el dolor es una señal que da nuestro cuerpo de que algo está mal. ¿Sale? Si no hay dolor, no nos cuidamos, hacemos lo que sea, aunque nos esté dañando, y no modificamos esto. Dos varones, me acuerdo bien, uno estaba en la cama 6 y el otro en la 24, así del otro lado del pasillo, con unas úlceras tremendas en el pie, sin posibilidad porque no tenían sensación de preservar su extremidad. Uno de ellos había recibido el balazo saliendo de un bar, intoxicado, y estaba despotricando contra todo el mundo. Estaba enojado con la vida, estaba enojado con Dios. El otro varón había sido alcohólico muchos años de no cuidarse, pero el Señor llegó a su vida y la trastocó, la sacudió, lo transformó. Él se había caído y se había fracturado caminando porque fue a comprar tortillas para su grupo de alcohólicos, y los dos estaban en la misma circunstancia. Los dos necesitaban ser amputados de la pierna que no sentían. Los dos tenían complicaciones graves.
pero uno estaba enojado con Dios y el otro se había reconciliado con Dios. Y dijo, sí, me trajo aquí y voy a perder mi pierna, pero encontré mi vida. El otro se dio de alta voluntaria y nunca supimos de él. Iba con su oración, iba enojado con la vida. Por eso no podemos entenderlo. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como ese hombre que había sido alcohólico, que había tenido un encuentro con Jesús y que estaba en una circunstancia de salud terrible, que iba a perder una extremidad, estaba en calma, estaba en paz. ¿Cómo? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no dejamos que Jesús sobre nuestra vida, si no dejamos que Jesús ingrese a nuestra barca y tome el timón, vamos a seguir perdidos, vamos a seguir temerosos, vamos a seguir inseguros. Segunda enseñanza, Jesús, temor reverencial. Y de verdad dije, no, de acuerdo, pero ok. ¿Qué es la idea de no temer? La idea de no temer es recurrente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La palabra en griego se llama fobeo y es el origen de la palabra fobia. Fobia, ¿qué es la fobia? ¿Qué es una fobia? Un temor irracional, un miedo irracional a algo. Ya se me fue Carlita, pero a lo mejor tú sí sabes. Hay quien le tiene miedo a las formas geométricas que están bien acomodaditas. Tripofobia. ¿Le va a hacer daño? No, pero les da miedo. Ven algo que está con muchos puntitos así simétricos y sienten miedo. Los paneles de abeja. Yo vi uno precioso de avispas allá en Acapulco. Se puso en el foco de la casa, en Acapulco. Una cosota así grandota y todo así. Eran de 5 lados, ¿cómo se llama? Y así uno junto al otro. Preciosa la formación geométrica, pero hay que le da miedo. Las fobias son miedos irracionales, ¿no? Y fíjense qué interesante, en todos los puntos, fobeo es una palabra pasiva, tanto en el hebreo como en el griego. ¿Qué es esto? El sujeto del que están hablando no hace nada, sino es en el que recae la acción. En el que recae la acción. Es decir, el sujeto no lo genera, sino es una acción externa o alguien más lo que lo genera. Pero fobeo tiene en el griego otras connotaciones. Sí es tener miedo, sí es tener temor, pero también dice venerar, reverenciar y respetar. Es lo mismo. Es lo mismo, es la misma palabra. ¿Cómo puede ser una palabra que nos hable de miedo o de terror, pero por otro lado nos habla de venerar, de reverenciar y de respetar? La fobia es algo irracional, mis queridos hermanos, algo irracional. Por ejemplo, Carlita tiene a las abejas. A las abejas. Ve una abeja y se pone mal, aunque esté lejos y volando por allá. Es algo tremendo y me acuerdo un día que estábamos en San Luis de la Paz comiendo helados bien sabrosos ahí en un parquecito, ahí en Guanajuato, y pues llegaron las abejas ahí, terribles. Carlita en pánico, pero se quedó quieta y Caro con las abejas caminando en la cara. Se quedó quietecita ella, no sé cómo le hizo, pero sí, incluso había una que se quería meter a la boca. Imagínense la circunstancia. La hermanita dice, no, sí, por supuesto, porque el miedo es una emoción básica y una emoción protectora ante un peligro. El miedo es bueno, tener miedo a algunas cosas, sí. Sí, yo me acuerdo una vez en Huastepec, asomamos así y estaba como a 5 metros la poza. Y ahí ve el insensato a aventarse a la poza, 5 metros.
Entonces sí, no, ahorita me dicen, aviéntate, no, te espero abajo. Yo me voy caminando. Sí, porque a ver, el miedo es una cosa protectora. Es más, es natural el miedo. Ante, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, es natural, el miedo es lógico, es natural. Yo no creo que haya alguien en el mundo que diga, ay, sí, opéreme 10 veces, ándele. No, pues da miedo, sí da miedo entrar ahí, más como paciente, ¿no? Luego de broma les decía yo, ¿tiene miedo? Sí, pues yo también, porque es la primera vez que voy a operar esto. No, pues entonces el mío se convierte en pánico, ¿verdad? En terror. Pero no, el miedo es una emoción básica, protectora ante el peligro de una amenaza real en el presente. Pero ¿qué es el temor? Un miedo anticipado. No hay nada que nos amenace verdaderamente en ese momento. Puede ser que no haya una amenaza presente, pero el temor es una preocupación o ansiedad que surge de una creencia o expectativa sobre el futuro. Fíjense, podemos ver que el miedo es factible que lo perciban los animalitos, porque el hecho que le genera miedo, ahí está, el animalito lo percibe. Pero yo no creo que haya un animalito que piense, ¿y si dentro de 3 años me va a dar? No lo hay. El temor es algo netamente humano, netamente humano. Aquí nos hablan de temor. Aquí nos hablan de temor. Y nos hablan de temor reverencial ante Jehová. Debemos estar ciertos que tenemos un Dios atento y un Dios acompañado, y que nos acompaña en los momentos difíciles, ¿sí? Acompañado de quien tiene una legión celestial enorme, los necesitan, no, su poder basta y sobra. Por eso no hay que orar a los ángeles, hay que orar con el patrón, ¿verdad? El patrón de los ángeles. Pero tiene una legión completísima, miles de millones de ángeles que puedan estar en el universo, listos y prestos para obedecer al Señor. Pero no debemos de perdernos en eso, sino en quién, centrarnos en Dios, el Dios que nos acompaña, el Dios que se encarnó, que se humanó para venir a caminar con nosotros aquí en la tierra. Él está en los momentos difíciles, Él está en las batallas, Él está en las pruebas. Y si digo que Él está, pues ¿qué tiene que suceder? Que no tendré temor, ¿verdad? Él está conmigo, Él está aquí, Él está escuchándonos. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de eso del temor, ¿no? Josué 10:25 dice, no teman ni se atemoricen, esfuércense y sean valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales combaten. ¿Qué quiere decir? Ah, pues está Dios conmigo, me tiro a la hamaca. No, eso no quiere el Señor. ¿Qué nos dice? No se atemoricen y esfuércense y sean valientes. ¿De dónde voy a sacar valentía? Del Señor mismo, de saber que está conmigo, de que está en su presencia. Y luego dice, ¿por qué? Pues porque yo voy a jugar contra los enemigos, ustedes. No son ustedes los que van a pelear la batalla, voy a ser yo. Y entonces, ¿qué tenemos que temer si tenemos al Todopoderoso con nosotros y de nuestro lado? En Lucas 2:10 dice, ya un ejemplo del Nuevo Testamento, el ángel les dijo, no teman, y otra vez la promesa pegadita, porque he aquí, yo les doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Así que hemos hablado de las fobias, del miedo y del temor, y ahora lo que podemos ver es el temor reverencial. ¿Qué es eso del temor reverencial? Una plena conciencia de mi pequeñez y de la grandeza de Dios. Y el temor reverencial es absolutamente distinto a la fobia y al miedo. El temor reverencial es sentirnos abrumados. Cuando empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a nutrirnos de su palabra, cuando empezamos a tener conciencia
de quién es Dios, el sentimiento debe ser que soy nada, abrumarme de su grandeza, abrumarme de que ese Dios que creó el universo, ese Dios está igual atento de alguien. Me encanta esa alabanza de Lee, que es como polvo en la galaxia, somos un polvito ahí, y aún así el Señor está atento. Entonces es sentirse abrumado por nuestra pequeñez y la grandeza de Él, por nuestra infidelidad y la fidelidad de Dios, por nuestra indolencia y su misericordia. A veces no me duele nada, ¿verdad? No estoy hablando físicamente, porque yo sí amanezco todos los días con algo que me... No, de que no me conduela la miseria ajena. Eso es de lo que habla cuando dice ser indolente. Pues están en situación de riesgo o de peligro, y yo, no, pues mientras a mí no me pasa nada, no me importa. Eso es indolencia, ¿sí? Y Dios no es así. Dios se conduele de lo que nos pasa. Y misericordia, recuerden ustedes que dice que la raíz de esto es cordis, que es corazón, y miseria, es que siente en su propio corazón la miseria ajena, y eso lo lleva a actuar, abrumarnos por nuestro egoísmo y por su gracia maravillosa. El temor reverencial, entonces, si se me hace que leímos lo mismo, no es un miedo paralizante, no es quedarme quieto como conejo lampareado, no, es una actitud hacia la vida, es una actitud en donde tomo a Dios como Rey y soberano, me abruma su grandeza, y entonces no puedo hacer más que rendirme a Él, en reverencia y en obediencia, ofreciendo santidad a su grandeza y poder. ¿Qué es el temor reverencial entonces? Un principio de sabiduría. Lo más sabio para vivir es tener ese temor reverencial a Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a empujar a la obediencia, eso me va a empujar a que mi relación con Él sea una relación clara y diáfana. Dice el dicho, hechos son amores y no buenas razones. Todo tiene que ver y muestra cómo es mi relación con Dios. Si le doy verdaderamente el respeto que merece, si le doy verdaderamente el lugar que merece, o si puedo meter algo entre Él y yo que me ajuste, me agrade o me desvíe. Y entonces no estoy poniendo a Dios en el único lugar que merece, es el primero y único. Es un lugar especial. Entonces necesito de esa sabiduría que me la da el temor reverencial, donde mi confianza y la seguridad recaigan en Él y no en mí, en mi esfuerzo o en el nosotros. Pero ¿qué creen? Esa actitud se cultiva, esa actitud se entrena, esa actitud se practica. ¿Cómo? En oración, en postración, en el estudio de su palabra, en la vivencia de las Escrituras y el reconocimiento de su majestad. Entrenémonos, mis queridos hermanos, en esto. No tengo temor reverencial porque vivo como si no hubiera Dios, pero sé que hay Dios. Entrénate, discípulate, aliméntate de la palabra, y si no, pues no crecemos. Hay también en cuestión de medicina lo que se llama el síndrome de talla baja. Tan chiquitos, no crece nunca, y no es normal. No es normal. Dios quiere gigantes en la fe y no abelitos. Por eso podemos ver el absoluto cambio de actitud en los apóstoles. Una vez que se identifica el Señor y que además remarca su divinidad cuando dice yo soy, el miedo natural a lo desconocido se transforma en temor reverencial, que es incluso deseable para nuestra vida. Debemos vivir sabiendo que hay un Dios que nos creó y que está atento. Pensar en ello
no puede sino generar esa sensación de temor reverencial, tan distinta al temor simple y tan orientadora y tan enriquecedora. Si tenemos temor reverencial, mis queridos hermanos, ya no hay del otro tipo de temor, ya no hay miedos irracionales, se van, ya no hay inseguridades, se van. Porque confío en mí, porque en mi palabra hay poder, en mi boca hay poder. No, porque el poder es de Él. ¿Hay poder en la oración? No, el poder es de Él. Nos postramos, nos humillamos y en humildad pedimos en oración que se haga su voluntad, no la nuestra, como el Señor nos enseñó. Vamos a la tercera enseñanza. Jesús, verdaderamente el Hijo de Dios. En los sinópticos Marcos y Mateo, y bueno, también el de Juan, registra la palabra yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Eso sí se les quedó a todos los presentes. Todos escucharon lo mismo y todos lo plasman igual. Mateo, Marcos con los relatos de Pedro, y Juan, testigo presencial, escuchó a Jesús decir yo soy. ¿Y a qué nos remite esto? ¿Por qué es su carta de presentación? Porque así se presentó Jehová a Moisés. Yo me identifico con Moisés no porque haya hecho cosas grandes, sino por la inseguridad, ¿verdad? Moisés me dijo, oye, mejor otro, ¿no? Yo soy tartamudo. Pero es el poder de Dios. Yo también soy falible, soy pecador, no merecería estar aquí. Si estoy aquí es por su gracia y por su misericordia. Pero dice Éxodo 3:14, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y es también recurrente, Juan reitera que Jesús es el yo soy, y el término en hebreo se refiere a Jehová, se refiere a eso. Jesús está afirmando su divinidad, su deidad. Y si analizamos ya las dos palabras, tenemos un pronombre personal, el yo, que es enfático, no hay otra cosa. Es cuando alguien habla de yo, pues es yo, no hay otra persona. Jesús dice yo, y luego soy, enfatiza el ser eterno de Dios. Así que cuando dice Jesús yo soy, está diciendo soy Dios mismo encarnado. Eso lo debemos de tener bien claro. Y luego analizamos el no temáis, es un imperativo, es una orden que está dando en tiempo presente, que quiere decir también la terminación de una acción en progreso, algo así como no continúen temiendo. ¿Han temido? Pues no continúen temiendo, porque Jesús está aquí. Sabemos que subió a la barca porque Marcos lo dice en 6:51 y Mateo lo dice. Y Mateo dice que cuando subió a la barca los discípulos vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y cuando uno habla de adoración, no habla de cantar alabanzas. Adoración es postrarse, literalmente postrarse con el rostro hasta la tierra en adoración. Actualmente lo podemos hacer físicamente y lo podemos hacer también espiritualmente. Habrá quien lo haga físicamente delante de muchos para que digan qué piadoso es, y no es lo que le agrada a Dios. A lo mejor si alguien lo quiere hacer en la soledad de sobrecámara, donde nadie lo vea, pero sí lo ve Dios, postrarse totalmente. Es más, postrarse era también hasta acostarse con los brazos extendidos, totalmente lábil, totalmente pues sin protección alguna, pero postrarse ante Él. Así que le adoraron, es decir, se postraron ante Él y le reconocieron como la señal de misma. Nos dice, ¿qué? ¿Para qué sirve esta señal? Para mostrar que es el Hijo de Dios. Esta señal logra el propósito entonces anunciado por Juan. Me encanta este versículo, me encanta porque Juan nos habla desde el 1:1 y termina así diciendo su evangelio. Todas estas cosas han sido escritas ¿para qué?
para que ustedes crean. Fíjense qué hermoso. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Qué hermoso. Juan nos está diciendo el propósito de su evangelio. ¿Qué otra cosa nos dice, mis queridos hermanos, esta porción? Fíjense, llevaban 5 o 6 kilómetros remando, iban alejados de la orilla, había viento en contra, estaban agotados porque iban remando. Pero cuando Jesús llegó a la barca, Juan registra como testigo ocular, y de inmediato llegó la barca al destino. Oigan, si llevaban 5 o 6 y quedamos que el mar eran 15, faltaban o 10 o 9 kilómetros, ¿cómo es que llegaron inmediatamente? Jesús está en la barca, Jesús dirige y nos va a hacer llegar a nuestro destino, a lo mejor antes de tiempo, antes de lo que hubiéramos pensado, porque es el dueño del tiempo también, Dios. Así que con Jesús en la barca el viaje se cumple. Con Jesús en la barca hay un destino marcado. Con Jesús en la barca hay un puerto seguro. Con Jesús en la barca puede ser un viaje feliz, seguro y rápido. Hay gente que quiere morir, dice: yo ya no, ya estoy hasta ahí. No estoy en ese caso, no, para nada. No. Yo quisiera que me dejara mucho tiempo el Señor, pero sin Él, no. Con Él sí, porque mi viaje va a ser feliz, seguro y rápido, porque tengo un destino marcado, porque tengo la victoria asegurada, porque la victoria nos la da Él. Así que eso me debe dar paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tener a Jesús en nuestra barca, el viajar con Él en nuestra vida, no como pasajeros, sino llevando el timón. Me encanta esa alabanza de sí, Señor, ¿verdad? Sí, Señor, sí, lo que tú digas. Y el amén me encanta también, porque es como si fuera una sentencia en ese lenguaje de señas. Así es, quiere decir el amén, es cosa juzgada, así lo dice el Señor y es amén. Así que no hay incertidumbre. Mis hermanos, estamos pasando por tiempos difíciles. Oremos al Señor, adoremos, postrémonos, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías anhelado, esperado. Ya llegó, ya está aquí. Estuvo y se fue a prepararnos también morada y nos llevó a su Santo Espíritu. Era el Mesías sufriente, sí, pero cuánta paz. Imaginemos ahorita que estamos en medio de una tribulación, una necesidad grande de salud, económica, de trabajo. Estamos en angustia. Imagínense qué paz nos daría escuchar la voz del Señor diciéndonos: yo soy, no temas. ¿Sí o no? Yo me estremezco nomás de pensarlo. Oigan, ahí nos dice su palabra, es el mismo, en Él no hay cambios. Yo soy, no teman. Nos está invitando a tener confianza, nos está invitando a tener paz, nos está invitando a sentir ese estremecimiento de temor reverencial. Así que tenemos un desafío grande. Ahora los desafíos no son externos, que de eso ya platicaremos después de hacer realidad todas las propuestas que se aprobaron. No. El desafío es interno. Así como en las tareas les decía yo, ustedes no hacia afuera, no critiquen hacia los otros, no, puede ser una autocrítica. ¿Cómo está mi relación con Jesús hoy? ¿Cómo se manifiesta mi relación con Jesús hoy? Todo tiene que ver con eso, Doy gracias antes de los alimentos. Le reconozco como mi proveedor. Doy gracias al amanecer y al anochecer. Doy gracias porque veo nuevamente la luz del sol. Obedezco lo que dice su palabra. Vivo su palabra. Obedezco en los mandatos que me dio.
Todo eso tiene que mostrar mi relación con Dios. Así que el desafío es interno. Cada uno analice, cada uno piense si está teniendo una relación plena con Dios o si hay algo que esté estorbando, si hay algo que tengamos que modificar o quitar. Hablo en plural y incluyéndome, por supuesto, a mí. Por eso digo tengamos. Así, mis hermanos, invitemos a Jesús a nuestra barca. Complementemos el viaje experimentando su presencia en nuestra vida. Sintamos la calma, la paz que solamente Él nos puede dar. Vivamos guiados y no a la deriva, con temor reverencial que nos da su grandeza, y sepamos que Él es el Hijo de Dios, el Dios viviente, que se encarnó para venirnos a reconciliar con el Padre. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, gracias porque nos exhortas, Padre, porque nos desafías en cada porción de tu palabra, Señor. No podemos ser iguales a como éramos niños, que no podemos recibir alimento sólido, dice tu palabra, Padre bendito. Danos de tu sabiduría, danos de tu paz, danos de tu calma, danos la seguridad que no tenemos cuando vivimos inseguros por nuestras propias fuerzas, Padre bendito. Gracias te damos por todo lo que nos das, Padre bendito. Y necesitamos, Padre bendito, mostrarnos en adoración con temor reverencial hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a ponerse de pie, a que digamos nuestro texto lema y que después nos despidamos alabando al Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos. Renueva